Buenos días, Lisa. Buenos Buen día, días. Lisa. Buenos días. ¿Cómo les trata esta lluvia? Con ganas de tirarse a la cama nomás, Lisa. ¿Cómo está usted? ¿Está mejor? Estoy decaída. Sí, no mucho mejor porque ahora mismo me tomé un omeprazol porque ya las tabletas también me están dañando el estómago. Esperemos un minuto que se incorporen todos, ¿ya? Equipo 1, vaya preparando. Les voy a... Ya pueden compartir pantalla. ¿Está equipo 1? Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha, Lisa. Vamos, equipo 1, vaya preparando la presentación.
¿Qué pasa? Que nadie dice nada. Buen día, Alicia. Buenos días. Creo que del equipo o del grupo 1 no estamos más que 2 personas. Dicen, Ujú. dicen, Sí, ¿será que yo puedo hablar sobre el primer subtítulo que nos dio? Lo que pasa es que yo me incorporé tarde a los grupos, pero de todos modos igual voy a hablar, digamos. sí, pero ¿quién tiene el material? Yo tengo sobre la ovulación. Bueno, vamos adelante, que eso es lo primero. ¿Se puede ver, Lisa? No Sí, sé si... perfectamente. O sea, ah, Lisa. Bueno, buenos días. Primero vamos a hablar sobre la ovulación, ciclo de la ovulación. La ovulación es el proceso del ciclo menstrual por el cual un folículo ovárico maduro libera un óvulo. El proceso de ovulación es controlado por el hipotálamo y mediante la secreción de hormonas por el lóbulo anterior de la glándula pituitaria, la hormona luteinizante y la hormona estimuladora del folículo. En el periodo de la pubertad, la hipófisis de la mujer empieza a segregar dos hormonas sexuales, la hormona foliculoestimulante y la hormona del cuerpo lúteo. La hormona foliculoestimulante provoca el crecimiento de un folículo, mientras que la hormona del cuerpo lúteo desencadena la ovulación y ayuda a que se complete la segunda fase del ciclo. La ovulación tiene lugar aproximadamente de 14 días después del comienzo de una regla, que esto después lo vamos a ver con un gráfico. El folículo estalla y el óvulo, que ahora puede ser fecundado, se desprende hacia la trompa, la estructura folicular restante que transforma en el dominado cuerpo amarillo. Ahora el óvulo puede ser fecundado en el oviducto. Para ello están supuestamente ahí los espermatozoides capaces de fecundarlo, que tras el acto sexual ya han recorrido buena parte del camino. Primero a través de la barra mucosa que tiene el cuello uterino y luego a través de la cavidad uterina y finalmente a través de una parte de la trompa de falopio. Para entender mejor la ovulación conviene conocer todo el ciclo menstrual. Este ciclo consta de 3 partes. Tenemos la fase folicular, la fase ovulatoria y la fase lútea. La fase folicular es la primera fase y comienza el primer día del ciclo. Y con esto entendemos que es el primer día de la regla. Se denomina folicular porque se desarrollan los folículos que son cavidades en el ovario llenas de fluido que contienen el óvulo que no está desarrollado aún, que albergan un futuro óvulo. Para el desarrollo de los folículos, el organismo envía una señal al cerebro para comenzar la producción de hormona folicoestimulante. Los folículos comienzan a desarrollarse y a producir estrógeno y en cada ciclo se selecciona de manera aleatoria un folículo, donde madurará el óvulo, que crecerá hasta alcanzar alrededor de 20 milímetros. Después se romperá y liberará el óvulo maduro hacia la trompa de falopio. Aquí podemos ver el folículo maduro y dentro de él el óvulo.
Luego tenemos la fase ovulatoria. El nivel de estrógeno en el organismo sigue aumentando, causando un rápido crecimiento, perdón. Este aumento provoca la secreción de enzimas proteolíticas que degradan el tejido folicular, permitiendo que finalice el proceso de maduración del óvulo y este se libere, para que así comience la fase de ovulación. La ovulación suele producirse entre 24 a 36 horas después del aumento de LH, por lo que la hormona luteinizante es un buen factor de medición del periodo de máxima fertilidad. Luego tenemos la fase lútea. Tras la ovulación se inicia la fase lútea donde se desarrolla el cuerpo lúteo que durará hasta que se produzca un posible embarazo, con la menstruación también, iniciándose el siguiente ciclo. Tras la ovulación, el folículo comienza a contraerse, pero sigue produciendo progesterona y comienza a producir estrógeno, con el fin de preparar el útero para recibir el embrión. Luego de esto tenemos la fecundación. Si no sucede la fecundación, claro que comienza un nuevo ciclo, ya que vuelve a empezar el periodo. El óvulo en la fecundación, tras liberarse, viajará a través de la trompa de falopio hacia la matriz. Puede sobrevivir hasta 24 horas y los espermatozoides hasta 5 días en el interior del útero. Por lo tanto, los días previos a la ovulación, el propio día de la ovulación, son los de máxima fertilidad. Son los de máxima fertilidad y probabilidad de embarazo. Si se produce la fecundación del óvulo y el embrión se implanta, logra implantarse con éxito, cosa que puede ocurrir alrededor de una semana después de la fecundación, el organismo comienza a producir gonadotropina y coriónica humana, conocida como la hormona del embarazo, que mantendrá el folículo activo. De esta manera, se irá produciendo estrógeno y progesterona para evitar que se desprenda el revestimiento del útero hasta que la placenta sea suficientemente madura para mantener el embarazo. Si no se produce, como habíamos dicho, si no se produce la fecundación, el folículo se contrae y los niveles de estrógeno y progesterona disminuyen, provocando que el grueso revestimiento del útero se desprenda y se rompan los vasos sanguíneos, provocando una hemorragia a la cual llamamos menstruación. Y eso sería todo en la fase de ovulación, pero tengo un cuadro aquí que enseguida les voy a mostrar, que explica un poco más resumido y más directo. Todo eso compártalo al WhatsApp. Bien, ¿alguien más de este equipo va a aportar? Ya. Como les iba a decir, bueno, les dije, nosotros comenzamos un ciclo nuevo, que es en nuestro primer día, que se llama la menstruación, que puede durar de 1 a 7 días, y ahí tenemos cambios en el estado de ánimo, síntomas como fatiga, cólicos, náuseas. O sea, esto solamente es un gráfico, ya que puede variar en la persona. Hay mujeres que tienen incluso más días de menstruación, hay mujeres que tienen incluso menos, pero eso depende de la persona, depende del organismo. Luego tenemos la fase folicular, que es con mayor fuerza y resistencia. Tenemos mayor fuerza a la insulina, puede iniciar el 6º o 7º día y finalizar el 10º. El óvulo madura dentro del folículo, como bien lo vimos. Luego tenemos la fase de ovulación.
La fase de ovulación es el aumento tenemos el aumento del metabolismo y el 10% más fuerza en los cuádriceps. El óvulo viaja hasta llegar al útero. En esta etapa, el óvulo viaja hasta llegar al útero. Luego, por último, tenemos la fase lútea. Y en esta fase se retiene agua previo a la menstruación. Tenemos menor fuerza y resistencia. Y se utiliza la grasa como resistencia, al parecer. Entre los días 15 y 18, esto sucede. Y el útero se prepara para un posible óvulo fecundado. Como dijimos, si no tenemos la fase de fecundación, si omitimos esa fase, se reiniciará el ciclo nuevamente con la menstruación y eso quiere decir que inicia otra vez, inicia un nuevo ciclo. Bien, déjala ahí en la cámara compartida. Bien, chicos, por favor, activen esas cámaras que vamos a comenzar el debate. Si el grupo, equipo 1, tiene algo más que compartir. ¿Dónde están los miembros del equipo 1? Yo dicen. ¿Quién más? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Yo, Licen. ¿Y por qué yo pregunto y nadie me responde? Yo dicen, Bien, ¿alguien más encontró material? ¿O ahí lo hicieron entre todos? En Cali te llegó una foto de WhatsApp. No sé si lo puedes compartir. ¿Por qué no lo hicieron en equipo? lo hicimos en equipo, dicen, sino que nos repartimos los temas de a 4 personas por tema, Ajá. si no me equivoco. Entonces, cada 4 personas tienen sus temas que han investigado para debatir hoy. Ah, ya. ¿Y dónde están las otras 4 personas? Eso es lo que queremos saber nosotros también. No Para se que han los conectado al parecer. resultados somos muy pocos. Bueno, vamos a ir haciendo el debate. Conecten esas cámaras, chicos, que hoy es un día de gran aprendizaje. Es importante tanto para hombres como para mujeres. Teniendo en cuenta todo este ciclo de la ovulación, es cuando ya la mujer se comienza a preparar bien para menstruar o para el proceso de embarazo, ¿verdad? Entonces, esto sucede a partir generalmente de la preadolescencia, es decir, a partir de los 11, 12 años, la preadolescente ya está teniendo los primeros síntomas y signos de la menarquía o primera menstruación. Es aquí donde aumentan los factores de riesgos al embarazo, al llamado embarazo en la adolescencia, que comúnmente no está planificado, ¿verdad? Porque en esa etapa aún lo que corresponde es estudiar. ¿Cierto o no? Sí, Es importante conocer cómo funciona todo este proceso de la ovulación para nosotros prepararnos, tanto hombres como mujeres, que tengo que habilitar aquí. No tengo a nadie en la sala. ¿Quién me escribe? No tengo a nadie en la sala de espera. Licen dice que tiene que habilitar su micrófono y cámara. No, pero es que yo no tengo deshabilitado a nadie, ni tengo nadie en la sala de espera. ¿Y quién Dice que no puede envía encender su cámara. que salga y vuelva a entrar? ¿No será que está desde el teléfono?
¿Es Bianca? ¿Mm? Sí, es Bianca, dicen. Que si salgo y vuelvo a entrar. Sí. Ahora está pidiendo el enlace. Un momento, van a disculpar. Creo que ahora sí. Ya está, ¿no? Miguel, creo que con esa música no vas a escuchar la clase. No, no fui yo, Listen. Buen día. Ah. Bien, entonces los voy a silenciar a todos. Y cuando alguien desee participar, activa su micrófono, ¿ya? Para no interrumpir más. Entonces, les decía que a través de este periodo aumentan los factores de riesgo del embarazo en la adolescencia, porque aquí el preadolescente y que no tiene una edad estipulada, fíjense, esto no constituye una etiqueta, no existe una edad estipulada para que la mujer tenga su menarquía o primera menstruación. Es decir, que esto puede suceder a partir de esta etapa de los 10, 11 años en adelante. Lo que sí, ya a partir de la primera menstruación, la mujer está preparada para embarazarse. Y es aquí donde debemos aumentar los cuidados. Bien, recuerden que dentro de los factores de riesgo tenemos en la adolescencia, tenemos el alcoholismo, el tabaquismo, la drogadicción, y todo esto lleva a las relaciones sexuales fundamentalmente desprotegidas y con ello el embarazo en la adolescencia. Por tanto, todos los profesionales de la salud debemos estar preparados en cualquier momento para ejercer labores de promoción y prevención de salud, fundamentalmente con los adultos, para que realicen este diálogo con el adolescente y los prepare. Porque de la misma manera que sucede en la adolescente, la menarquía, sucede en los varones, los sueños húmedos, aparece también en la masturbación y con ello va aumentando el apetito sexual. Entonces, se buscan hombres y mujeres, varones y hembras, se buscan y comienzan a tener contacto físico, luego contacto sexual. ¿Y qué tal si los padres no le han hecho el comentario? Que muchos prejuicios existen sobre este tema y los padres no orientan a los hijos sobre
la prevención del embarazo. Es fundamental. Es muy triste un embarazo en la adolescencia donde pues prácticamente estamos entorpeciendo el futuro, nuestro futuro completamente en todas las áreas de la vida. Y esto hay que prevenirlo. Y les decía que aquí hay muchos prejuicios sobre eso. Hay muchos padres que no le conversan al adolescente sobre las etapas que se están avecinando, y por eso aumentan los factores de riesgo y con ello no más allá de los factores de riesgo. Es decir, que se lamenta bastante. Bolivia constituye uno de los primeros países en lamentar el embarazo en la adolescencia, y es debido a estos tabúes. Bueno, entonces, yo que no iba a hablar, según yo iba a hacer reposo de voz. Bien, hasta aquí alguna pregunta. Nada. Ah, Carlos, Dicen buen día. buenos días. Bueno, hablando actualmente de esto de los embarazos y todo eso, ¿hasta qué punto es bueno muchas veces ver en la sociedad que cuando los jóvenes o las jovencitas empiezan ya a la edad en la que pueden quedar embarazadas, como habíamos visto ahorita, muchos de los padres lo que hacen es regalarle preservativos, tanto a los chicos como a las chicas? Esa es la manera en cómo los padres pueden prevenir embarazos no deseados. ¿Qué usted piensa, Licen, acerca de esta postura como padre, de regalarle preservativos a sus hijos? Fíjense, esta postura indica que no existe confianza padre-hijo. Los prejuicios, los tabúes son los que impiden mantener una buena comunicación con el adolescente y prepararlos para este momento. La mejor manera, el escape, es darle el preservativo al adolescente, pero ¿cómo nos aseguramos que el adolescente está preparado para tener relaciones sexuales? ¿Tiene conocimiento el adolescente de qué es esa relación sexual? ¿Tiene el dominio de que puede embarazar o quedar embarazada? Es decir, tiene dominio de que yo deseo tener mi primer hijo en la adolescencia, y todo esto queda a cargo de los padres. Es decir, el adulto es el encargado de informar en esta etapa. Y por otra parte, aunque le demos al adolescente los preservativos, ¿ustedes creen que se utilice mucho el preservativo en esa etapa? No creo. No creo. El adolescente no está orientado. Y por esa otra parte también existen tabúes. He escuchado mucho decir que no es lo mismo utilizando preservativo. A ver, aquí comenzó el debate y esa no es la clase. ¿Quién quería, Scarlett? No, dice, era lo que usted dijo. Yo creo que en vez de, como usted dice, en vez de dar preservativo, primero una charla, por ejemplo, cuando una persona está en secundaria, por ejemplo, le empiezan a dar charlas de planificación, o bueno, no planificación familiar, sino educación sexual, y ya después con eso viene la planificación y todo sobre la ITS. ¿Y estas charlas dónde las dan? ¿En los colegios? En los colegios dan, sí. Ajá. Y así como usted dice, o sea, en vez de dar solamente un preservativo, porque no están seguros si ni siquiera lo saben usar o saben qué quieren hacer, digamos, con su vida todavía,
Yo creo que más que todo eso, primero una charla, digamos, sin ninguna incomodidad, porque mayormente no sé por qué ese tema es incómodo para los padres, tipo como si estuvieran hablando de algo extraño y te hacen sentir más bien extraño a vos, digamos, y no te da esa confianza para contarle nada. Lamentablemente. Lo ven como algo extraño, por eso. Algo tan normal lo ven como algo extraño. Y la mayoría de los padres no quieren que, por ejemplo, no quieren que, o por ejemplo las personas que se han embarazado, las mujeres que se han embarazado a una edad muy temprana, cuando tienen hijos, eso lo ven como algo extraño, como algo malo, como algo que no tienen que hacerlo porque no, pero no sabe cómo guiarlo, no sabe cómo guiar, no sabe cómo aconsejar. Solamente quiere que eso no se repita, pero no sabe cómo ayudar tampoco. Un tema bien, bien convulso, ¿eh? ¿Alguien más quería hablar? Araún. Dicen, Sí. usted dice que la mejor forma no es dando preservativos, ¿verdad? Pero ¿cómo se podría prevenir el embarazo? Si por más que se hable, uno no le explica a los adolescentes, se podría decir así, es importante el uso de eso para evitar poder quedar embarazada. Sí, debemos tener en cuenta las características de esta etapa, ¿no? Y es fundamental, porque el adolescente generalmente no escucha al adulto. Ya el adolescente se cree independiente. El adolescente cree que lo conoce todo, ¿no? Es primordial que el adulto, que los padres se conviertan en el amigo del adolescente, si no, no lo va a escuchar. El adolescente no escucha a nadie en esta etapa. Fíjense, es polémico, pero es importante y necesario. El adolescente va a decir, ¿qué preservativo? Yo no voy a usar preservativo, si yo no voy a embarazar a nadie o yo no me voy a embarazar, yo lo voy a disfrutar, ¿no? No, a mí eso no me va a suceder. Y ahí es donde está el gran problema. Entonces, es importante lograr esta comunicación con el adolescente. Es importante que el adolescente escuche y para eso hay que crear una serie de condiciones en el adolescente. ¿Sí, Sebastián? Entonces, Lice, está diciendo que en este tiempo es como dicen, ¿no? Bueno, tienen más miedo de embarazar a una señorita o tienen más miedo de embarazarse que a las enfermedades de transmisión sexual. Porque si uno aborda a un joven, digamos, por esas enfermedades, o también aborda a los jóvenes cuando están ya comenzando a sentir estas mariposas, digo, ¿no? Sería bueno para esas personas entender que estos jóvenes ya están empezando, las hormonas se le están empezando a subir a los jóvenes. Uh-huh. Pero es que aunque yo aborde, fíjense, aunque yo aborde al adolescente al hablarle de la ITS o del embarazo en la adolescencia, es posible que no me escuche, es posible que me escuche y no me haga caso, ¿no? Peor si le doy un preservativo y no le hago el comentario. Entonces, existe la manera de comunicarnos, de convencer, de hacer comprender. ¿Quién más quería hablar? Yo, disculpe, yo creo que una buena manera, así como usted dijo, sería hablando con ellos, porque los adolescentes es cierto que creen que pueden hacer todo solos y solamente hay que hacerlos pensar, hay que dejarles una pregunta para que ellos puedan analizar. Por ejemplo, la psicóloga de mi colegio, cuando fue a enseñarnos, no recuerdo muy bien toda la charla, pero nos llevamos muy bien con ella y ella al final hizo como una pregunta que era que solo cuando nosotros estemos listos, cuando el adolescente sienta que está preparado,
para una responsabilidad ya puede como salir con alguien o tener relaciones, pero si no se siente preparado, entonces mejor no lo haga. Y todos nos quedamos pensando en esa pregunta. Entonces, los adolescentes o los jóvenes pueden quedarse con eso hasta toda la vida, pensando en cuándo es que ellos van a estar preparados para esa responsabilidad, porque puede pasar muchas cosas después de eso. Así es, ¿sí? Aarón. Respecto a lo que dijo mi compañera de que como que ponerla a pensar al joven o al adolescente, yo creo que eso está muy complicado, ¿no? Porque, y en todo, ¿no? Porque hablarle a un adolescente es como hablarle a una pared, pues uno le dice, según el adolescente entiende, reflexiona ese rato, pero